Hola, hola. Esta es la última parte de la novela número 3 de Seven Time Loop. Si quieren que iniciemos con la novela número 4, por favor, ayúdenme con un like, compartan este video o déjenme un comentario para que el algoritmo de YouTube nos trate mejor y lleguen a más fans de la serie los resúmenes. Gracias por su ayuda y ahora sí, cuidado con el spoiler. Mientras Lizzie estaba inconsciente, en su mente se repetía una y otra vez el último recuerdo de su bucle pasado. Aquella vez cuando murió por la espada del comandante Arnold Hayne. Antes de sacar la espada de su pecho, él le susurró algo en el oído y ella podía recordarlo en su momento. Pero ahora todo eso se había convertido en un vago recuerdo cubierto por una espesa niebla. De pronto, en medio de esa fría oscuridad, Lizzie sintió que una mano le acariciaba la mejilla y aunque ella no sabía de quién era esa mano, la manera en que la tocaba la reconfortaba cálidamente. Esto hizo que ella se despertara de su sueño. Cuando abrió los ojos pudo ver a su prometido, quien cuidaba de ella atentamente. Al darse cuenta de que se encontraba en su habitación de la gran basílica, recordó lo que le había pasado y le preguntó al príncipe por su estado de salud. Al escuchar la pregunta, la arruga que se le hacía al príncipe al fruncir el ceño se volvió más profunda. ¿Lo primero que haces después de despertarte es preocuparte por mí? Lizzie pudo notar que su prometido estaba muy enojado por lo que había pasado y cuando intentó separarse de la cama y explicarse, no pudo hacerlo, pues debido al veneno su cuerpo estaba muy débil y aletargado. Arnold se dio cuenta de esto y pasó su brazo por la espalda de Lizzie y la ayudó a sentarse en la cama. Cuando Lizzie estuvo cómoda en esa posición, Arnold le dijo que acababa de recibir el antídoto para el veneno y le pidió que se lo tomara. El problema era que solo había una botella y Arnold también había tomado un poco del veneno al chupar el cuello de Lizzie y extraerlo para salvarle la vida. Por eso se llevó las manos a la boca y dijo que no quería tomarlo. Luego posó sus ojos en la intensa mirada azul de Arnold y le suplicó que él se tomara la medicina, pues su salud era más importante que la de ella. Después de escuchar estas palabras, su mirada se puso más fría y sin decir ni una palabra abrió la botella y la bebió en silencio. Lizzie suspiró aliviada pensando que ahora que se había tomado la medicina, Arnold estaría bien. Como ella seguía atontada por el veneno, no se percató que Arnold no se había tragado la medicina y sin previo aviso le sujetó la mandíbula y le giró la cara hacia él. Entonces sus labios se posaron en los de ella. Ante este beso, los labios de ella se abrieron y luego sintió que en su boca recorrió un líquido con sabor dulce y enfermizo. En cuanto se dio cuenta de lo que sucedía, intentó resistirse, pero no pudo hacer nada porque estaba tan débil como para mover su propio cuerpo. Pero Arnold no la soltó, la acercó y le inclinó la cabeza hacia atrás para hacerla tragar. En ese momento, sus reflejos se unieron a la lucha contra su voluntad. Lizzie tragó saliva, sintiendo lástima por haber intentado resistirse. Arnold la soltó justo después de asegurarse de que se había tragado la medicina. Con los ojos llorosos y suprimiendo su deseo de llorar, Lizzie le preguntó por qué le había dado el antídoto a ella. Arnold tocó con su pulgar suavemente sus labios, pero la miraba con un destello de ira. Por si no te das cuenta, estoy bastante enfadado en este momento. Lizzie hizo un gesto de dolor y el príncipe juntó su frente contra la de Lizzie y la miró de cerca, para después decirle que esta vez no se disculparía por haber sido brusco con ella y que no le importaba si le daba una cachetada. Lizzie, sin decir nada, levantó una mano y pasó sus dedos por los labios del príncipe y le preguntó que si tenía un antídoto para él. Aunque estaba realmente afligida, Arnold parecía sorprendido y le respondió que como había escupido el veneno junto con su sangre, que no le había afectado y no lo necesitaba. Lizzie le gritó que ese era un veneno mortal y que, aunque ahora no sintiera nada, no significaba que no le hubiera afectado, por lo que existía la posibilidad de que muriera. Pero él solo le respondió que ella había recibido una dosis completa de ese veneno, por lo que el antídoto era para ella, y le recordó que le había pedido que no hiciera nada peligroso. Ante esta queja, Lizzie solo pudo decir: "Lo siento", pues sus acciones habían puesto en peligro de muerte no solo a ella, sino también al príncipe heredero al trono y el destino de toda una nación. Si es que Arnold llegara a morir, la sola idea de que algo le ocurriera a Arnold le hizo encogerse de miedo. Arnold recostó nuevamente la cama a Lizzie y le preguntó si le dolía algo. Aunque aún se sentía pesada y con fiebre,
pero podía mover todas sus extremidades, aunque no muy bien, pero como ya se había tomado el antídoto, pronto dejaría de sentirse así. Li Shi tomó la mano del príncipe y él le dijo: «Estás viva». Esto era algo obvio, pero no parecía ser una afirmación, sino una pregunta. La chica respondió que sí, mientras que apretaba con la poca fuerza que le quedaba la mano de su prometido. Al ver la reacción de él, sin pensarlo, se le escapó preguntarle si en el pasado había visto morir a alguien a quien amaba. Cuando Arnold apartó la mirada, Li Shi se dio cuenta de que había hecho una pregunta tonta, pues al ser un militar experimentado, era obvio que había visto la muerte cerca de su familia, y aún así la respuesta del hombre que tenía enfrente de ella la sorprendió enormemente. Con una voz muy calmada, dijo que la primera vez que presenció algo así fue cuando su padre había asesinado a su hermana. Esto fue cuando una de las concubinas de su padre dio a luz a una niña que no se parecía tanto a él físicamente, y como castigo por eso, después de unos días de nacida y enfrente de la madre, atravesó el delicado cuerpecito con una espada, ya que su padre, el emperador, solamente les permitiría vivir a aquellos niños o niñas que tuvieran sus mismos rasgos físicos, como los ojos azules y el cabello negro. Al escuchar esto, Li Shi ahora comprendía por qué Arnold odiaba el color de sus ojos, pues fue inevitable para ella recordar la conversación que había mantenido en el balcón del Palacio Independiente, cuando ella le dijo que sus ojos eran hermosos y él le dijo que eran del mismo color que los de su padre y que los odiaba tanto que más de una vez había pensado en arrancárselos. Arnold también le explicó que debido a esto, las otras esposas del emperador lo odiaban, pues la existencia del príncipe era un recordatorio de que sus propios hijos estaban muertos, debido a razones estúpidas, y confesó que de todas las mujeres del emperador, su propia madre era quien más lo odiaba. Esto último lo dijo en un tono de voz tan bajo que parecía que hablaba consigo mismo. Al escuchar esto, un débil sonido escapó de la garganta de Li Shi, y Arnold entrelazó sus dedos con los de ella para después continuar hablando con una voz tranquila y serena. Además de que el emperador lo obligaba a ver el asesinato de los niños, en ese mismo momento le decía que la sangre que corría por sus venas era superior a la de los demás, algo en lo que el príncipe no estaba de acuerdo, pues siempre pensó que el linaje de un hombre tan despiadado como el emperador no tenía valor alguno. Por eso le pidió a Li Shi que no volviera a decir que su vida era más importante que la de ella. El corazón de Li Shi latió con fuerza. Ella quería decirle que no quería hacer eso, pero no se atrevió a decir nada. Sin embargo, las lágrimas que se habían estado aguantando se desbordaron de sus ojos en un instante. Al ver cómo lloraba su prometida, Arnold se asustó y se preocupó por ella. Lo sabía, ¿te duele algo? Li Shi quería negar esa afirmación, pero su voz era temblorosa debido al llanto, y ella no pudo decir o hacer algo más que llorar descontroladamente. Al verla tan consternada, el príncipe le preguntó por el motivo de sus lágrimas, pero ella solo pudo decir: «Lo siento». Pues gracias a su bucle pasado, sabía que cuando los soldados regresaban de las batallas, ellos solamente iban a más batallas, como castigándose ellos mismos por haber sobrevivido, cuando sus compañeros de combate no pudieron hacerlo. Para Li Shi, Arnold actuaba así, sintiéndose culpable por seguir vivo en lugar de sus muchos hermanos y hermanas. Sobrevivir no es ningún pecado. El corazón le duele a Li Shi, y al recordar todas las batallas en las que Arnold participó en la primera línea de ataque para expiar algún pecado que sentía que había cometido al seguir vivo, nuevas lágrimas brotaron de los ojos de la chica, y después de escuchar esas pocas palabras de los labios de su prometida, supo que el dolor que ella sentía en ese momento no era físico. Arnold, preocupado, secó las lágrimas de los ojos de Li Shi con una de sus manos y le preguntó amablemente qué era lo que se necesitaba para que dejara de llorar. Li Shi no sabía por qué lo había dicho, pero de sus labios escapó la frase: «Quiero acariciarle el cabello, príncipe Arnold». Al escuchar esto, él frunció el ceño y parecía que no le gustaba la idea. Li Shi era consciente de que era absurdo pedírselo a un hombre de 19 años. Sin embargo, lo que más deseaba era acariciarle el cabello y reconfortarlo. Sabía que no podía llegar a la versión infantil de Arnold, así que quería hacerlo por el Arnold del presente. Con mirada suplicante le dijo: «Por favor, Alteza». Arnold suspiró profundamente y se apoyó sobre la cama, la cual crujió en ese preciso momento. Después acarició la cara de Li Shi y se inclinó sobre ella. Así estaba lo bastante cerca como para tocarla, pero él solo le dijo con una voz profunda: «Haz lo que quieras».
Lizzie, sin dejar de llorar, le agradeció y acarició la cabeza de Arnold. El sentir el cabello del príncipe entre sus dedos le provocaba una extraña sensación, además de que la escena en sí misma era un acontecimiento peculiar, pues Arnold no estaba acostumbrado a esto y Lizzie no hacía un buen trabajo, pero aún así la acarició suave y rítmicamente el cabello. Esto, lejos de consolar a la chica, la abrumó aún más, provocando que continuara sollozando. Al escucharla, él intentó llamarle la atención, pues sentía que le había mentido, y Lizzie, al darse cuenta de esto, solo dijo: Lo siento mucho. Después de escuchar esta torpe disculpa, juntó su frente con la de ella y se oyó otro crujido de la cama cuando su cabello rozó el de ella. Después, cerró los ojos y con una voz entrecortada por el dolor, le suplicó que dejara de llorar, porque no podía soportarla verla llorar. En ese momento, Arnold estaba desesperado porque Lizzie no dejaba de llorar, pero ella no podía evitar llorar descontroladamente como si fuera una niña pequeña. Ella nunca había llorado así porque desde pequeña se lo habían prohibido, así que esto era una experiencia totalmente nueva. Su prometido no entendía nada, pero no se apartó de ella ni por un momento y continuó secando sus lágrimas hasta que ella se quedó dormida mientras lloraba. Ya para la medianoche, Lizzie despertó y su novio le preguntó si ya se encontraba más calmada, a lo que ella respondió que sí. Ahora Arnold era quien le acariciaba el cabello y ella, acostada en la cama, miró al hombre que tenía al lado. Lizzie no sabía si era por la fiebre o por tanto llanto, pero sentía que su mente estaba confundida. Como Arnold la notaba extraña, quiso saber si necesitaba algo más. Lizzie negó con la cabeza y poco después Arnold puso su mano sobre la venda que cubría la herida en el cuello de la chica, quien sintió un alivio momentáneo, pues los dedos que recorrían su cuello estaban muy fríos. Debido al alivio que sentía, deseó en su mente que se quedara así toda la noche, pero sabía que eso sería agotador para su prometido, por lo que le pidió que se fuera a su cuarto a descansar, pero la respuesta que obtuvo la dejó preocupada. Arnold bajó su mano hasta la de ella, que estaba en la cama, y entrelazó sus dedos con los de ella para después asegurarle con una voz muy dulce que se quedaría cuidándola toda la noche, pues no podía dejarla sola en ese estado. Lizzie sabía muy bien que él también necesitaba descansar, y si se quedaba en velo toda la noche, la siguiente persona que cayera enfermo sería él. Por lo tanto, intentó persuadirlo de que se quedara, pero ella no tenía fuerza en el cuerpo, ni siquiera para sentarse en la cama, y bastó con un empujón en el hombro para que se desplomara en la cama. Arnold declaró que no pensaba ceder en esta ocasión, aunque esto la hiciera llorar de nuevo. Entonces, Lizzie, con el cerebro atolondrado, le pidió que se metiera en la cama con ella, para que al menos no se quedara despierto y descansara un poco. Al escucharla, el príncipe se quedó mudo. A la mañana siguiente, Lizzie se despertó sintiéndose muy bien. El veneno ya había sido eliminado de su cuerpo y parecía que no le iba a dejar secuelas. Además, había estado soñando con su estancia en Galheim y con la conversación que había tenido con Arnold en su balcón privado hace unos días. Esta era la primera vez que soñaba algo diferente a sus vidas pasadas. Aún no abría los ojos, pero se sintió cálida y protegida por cualquier cosa que tuviera a su lado. Y aunque no sabía lo que era, sintió que encajaba perfectamente en ese algo que le envolvía cálidamente y que además emitió un sonido reconfortante parecido al latido de un corazón. Ella se retorció en la cama y abrió lentamente los ojos, para después llevarse la sorpresa de su vida al ver a su prometido dormido en su cama y abrazándola. Un poco aturdida, se preguntaba cómo es que había terminado en la misma cama que el príncipe, pero después de unos segundos, los recuerdos golpearon su cabeza uno a uno. Al recordarlo todo, Lizzie se sintió culpable porque, según ella, había obligado a Arnold a quedarse en su cuarto todo el tiempo, y arrepentida se preguntaba en su mente cómo era posible que una orgullosa boticaria pudo hacer tal cosa. Luego lo miró fijamente y deseó que por lo menos hubiera dormido bien con ella en brazos. En ese momento, la camisa del príncipe estaba desordenada y tenía los dos primeros botones desabrochados, dejando a la vista una enorme cicatriz en su cuello. Lizzie se preguntó si esa herida había sido provocada por la madre de su prometido, y en ese momento Arnold se despertó y parpadeó perezosamente para luego apartar el cabello rosa de los ojos de Lizzie. Le puso la mano en la mejilla y cerró los ojos mientras rozaba su frente con la de ella. Él debía de estar comprobando si aún tenía fiebre. Lizzie lo sabía muy bien, pero no pudo evitar sentirse nerviosa. Él le preguntó si estaba bien y ella respondió que sí, pero cuando quiso levantarse, no pudo hacerlo pues aún no tenía mucha fuerza en el cuerpo. Arnold le pidió que descansara un poco más y la volvió a abrazar. Lizzie se puso nerviosa, pero no se atrevió a negarse. Después le preguntó por su estado de salud y Arnold respondió que ella estaba bien, y cuando ella le preguntó por Lady Emilia, él le dijo que le había avisado a Oliver
que alguien quería lastimar a la niña. También le advirtió que se quedara junto a su padre, y Arnold le contó que Leo fue quien lo había buscado para avisarle dónde se encontraba Lizzie. Ella se sintió aliviada porque ambos, Lady Emilia y Leo, estaban a salvo, porque sabía que Arnold no la defraudaría. Una incomodidad ahora recorría su cuello. Era Arnold quitando el vendaje que le había puesto en el cuello para cubrir la herida de ahí, la cual era apenas un rasguño, y a Lizzie le pareció innecesario llevar vendado el cuello por eso, pero su novio le dijo que era mejor que se dejara cambiar el vendaje porque una parte en su cuello estaba roja e hinchada. Lizzie, que conocía muy bien el veneno que le dispararon, sabía que no causaba hinchazón, por lo que se le hizo muy extraño lo que decía Arnold. Pero él le explicó que ese síntoma no era por el veneno, sino por el chupetón que le dio al momento de extraer el veneno, y que sería mejor ocultarlo con la venda, porque destacaba mucho debido a su pálida piel. La mente de Lizzie le dio vueltas al recordar también todo lo que había hecho su príncipe la noche anterior. Al esconderse debajo de las sábanas, la cara le cambiaba de color a un rojo intenso. Ella estaba tan avergonzada que esta vez no quería mirar el rostro de Arnold, pues ahora sentía el cuerpo más caliente que cuando tenía fiebre. Aún con la cara escondido entre las sábanas, dijo que le quería preguntar por qué era tan hábil y estaba tan familiarizado con las mujeres, pero antes de hacerlo se detuvo. Ella de verdad le quería preguntar eso, pero le daba miedo y no sabía por qué. Como ella no decía nada, Arnold detuvo el torbellino de emociones que ahora sentía Lizzie al preguntarle por qué le había confiado a Leo la misión de buscarlo para que la ayudara en el bosque, pues él sospechaba del comportamiento y conocimientos del chico sobre cosas como lo de los dobles de la realeza y cómo crear un mapa mental de lugares desconocidos. Parecía haber sido entrenado como un asesino. Lizzie pensaba lo mismo, por eso no le dijo lo del antídoto cuando lo envió a buscar ayuda. Arnold también dijo que había enviado a investigar el accidente del carruaje y descubrió que la iglesia, la misma que se supone que debe proteger a la nueva sacerdotisa, fue quien la mandó a matar. Lizzie ya lo sabía, pero oír esas palabras seguía produciéndole un dolor enfermizo en el pecho, lo que hizo que se quedara en silencio por un rato. Luego, Arnold dijo que Leo caminaba en el bosque haciendo ruido a propósito. Esto conmocionó a la chica, quien abrió los ojos de par en par. Arnold volvió a preguntarle por qué había enviado a un asesino con un mensaje tan importante, y Lizzie solo admitió que creyó que no era una amenaza, aunque fuera un asesino, ya que era demasiado amable como para matar a alguien. El día que llegaron a la gran basílica, Leo había cabalgado lo más rápido que pudo para informarles de que el carruaje del duque se había estrellado. Cuando Emilia desapareció, Leo explicó la situación a Lizzie con el rostro genuinamente pálido. Si intentaba matar a Emilia, todo lo que tenía que hacer era callarse y más tarde contar una mentira convincente. Sin embargo, había ido tan lejos como para buscar la ayuda de Arnold. Como Lizzie conocía a Lady Emilia y a Leo desde su sexto bucle, sabía que si no hacía que se relacionaran entre ellos, al final Leo acabaría perdiendo el ojo por la paliza que su empleador le daría por un error en su trabajo. Ese error posiblemente lo cometería en su intento de asesinar a Lady Emilia. Para evitar que la historia de su sexto bucle se repitiera, Lizzie necesitaba asegurarse de que Leo nunca llevara a cabo el asesinato y que el duque y la ama Emilia volvieran a casa sanos y salvos. Lizzie murmuró para ella misma por qué la iglesia quería matar a Emilia. Su prometido logró escucharla y le dijo que la iglesia en realidad no quería proteger a la sacerdotisa real, pues también había provocado la muerte de la sacerdotisa real hace 22 años. Luego le preguntó si en verdad quería salvar a la nueva sacerdotisa y al duque, y ella sin dudarlo respondió que sí. La gran mano de Arnold le acarició la mejilla y le levantó la cabeza. Si en verdad querían hacer el rescate, debían darse prisa, pues el festival no fue cancelado. El arzobispo, los demás obispos y la sacerdotisa real, Emilia, eran las figuras centrales del festival. La niña estaría sola con el mismo grupo de personas que intentaban matarla por eso. Pasara lo que pasara allí, nadie la protegería. Arnold se levantó de la cama y salió de la habitación, no sin antes asegurarle a Lizzie que rescataría a Emilia y al duque. La basílica ya se encontraba casi desierta debido al festival. Lizzie se sintió intranquila debido a la soledad del lugar, por lo que se fue corriendo hacia la catedral, mientras recordaba cómo en su vida pasada Arnold quemó iglesias y sacerdotes y quería encontrar la verdadera razón por lo cual lo había hecho. Mientras corría por la basílica, Leo le cortó el paso saltando enfrente de ella, algo que la sorprendió, pues en ningún momento escuchó sus pasos. Al acercarse, el niño le preguntó si iba a la catedral y ella disimuladamente respondió que sí, pues el festival estaba comenzando. Leo dijo que en ese momento el príncipe Arnold había solicitado una audiencia con el arzobispo
cuerpo, y eso era algo que nadie le podía negar al representante de Galheim. Lizzie abrió los ojos de par en par, pues no sabía que existiera un tratado así entre la iglesia y Galheim, pero ella sabía que esta audiencia no era razón suficiente para retrasar el festival, así que se dio cuenta de que el príncipe solo quería que la iglesia rompiera el tratado para poder irrumpir en el festival. Lizzie estaba segura de que Arnold intentaría rescatar a Amelia por cualquier medio para cumplir la promesa que le había hecho, y después de decir que se tenía que ir, volvió a correr hacia la catedral, pero Leo volvió a detenerla diciendo que si era aliada del príncipe Arnold, entonces no dejaría que llegara hasta allá. Lizzie quería esquivarlo, pero él era más rápido, y de pronto empezaron un combate cuerpo a cuerpo, donde Leo intentaba presionar el cuello de Lizzie con su mano, y ella, como no quería hacerle daño, solo lo esquivaba. Durante este encuentro, el muchacho le dijo que era una pésima doble de cuerpo, pues la forma en que se movía hacía obvio el hecho de que ella no era la verdadera prometida del príncipe. Lizzie respondió que entonces él también era bastante malo escondiendo su verdadera identidad, a lo que Leo dijo que ya no tenía caso tratar de esconderla, pues de todos modos, Lizzie y Arnold estaban siempre vigilándolo y señalando todo lo que él quería ocultar. Aunque el combate había sido difícil, pues ella nunca había peleado contra alguien más pequeño que ella y no estaba acostumbrada a la agilidad de Leo, después de un rato pudo ganarle y lo amarró de pies y manos con una cuerda que Lizzie llevaba atada a su muslo. Después de una breve charla en donde Lizzie descubrió que Leo en ese momento trabajaba para el duque y que no estaba ahí para matar sino para proteger a Lady Emilia, por eso quería que el príncipe Arnold lo entrenara para volverse más fuerte. No era para poder matar mejor, sino para poder proteger mejor a alguien. Ahora todo encajaba. En su bucle pasado, a Leo lo golpearon fatalmente por un error cometido en su trabajo. Ese error debía hacer fallar al proteger a Lady Emilia, por lo que ella perdió la vida. Lizzie ahora trataba de llegar a la catedral antes de que se iniciara un enfrentamiento entre la iglesia y Galheim, por lo que volvió a emprender su camino, pero antes de que se alejara lo suficiente, Leo le gritó que Emilia y el arzobispo no estaban en la catedral, sino en la torre de la diosa. Le explicó que la catedral se usaba para grandes eventos, pero que las verdaderas ceremonias sagradas las hacían en la torre de la diosa, en la parte más interna de la gran basílica. Lizzie le agradeció y se fue corriendo. Mientras él la veía correr, reconoció que aquella chica no era una doble de cuerpo, sino la verdadera futura emperatriz de Galheim. Y esto ha sido todo por este video. ¿Qué les pareció? Si creen que la relación entre Lizzie y Arnold está que arde, esperen a ver las demás novelas porque son más románticas. También, como dato curioso, hoy 15 de agosto, según la autora de Seven Time Loop, es el aniversario de bodas de Lizzie y Arnold. Así que felicidades a los esposos. Ya solo nos falta un video y terminamos con la novela 3, así que espérenlo el sábado. También espero que tengan un hermoso día y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.